Bueno, muy bien. Yariela, ¿se ve y se oye bien? Yariela. Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, entonces entramos a la clase número 3 de hoy. Ok, entonces dice sección o punto 3, problemas resueltos. Problema 3.1. Determine la conductancia y la resistencia totales para la red en paralelo de la figura. Ok, entonces la figura que tenemos o la red que tenemos es esta. Tenemos aquí, digamos, una terminal. Esta terminal está conectada con una resistencia que está en paralelo con otra. Y aquí están los terminales. Entonces, esta red está viendo una conductancia total y está viendo una resistencia total. Ok, este es R1 de 3 ohmios y este es R2 de 6 ohmios. Bueno, entonces de aquí sabemos que la conductancia total es igual a la conductancia de 1 más la conductancia de 2. Y entonces esto es igual a los inversos de las resistencias, ¿verdad? Entonces esto es 1 sobre 3 más 1 sobre 6. Entonces esto es igual a 1/2, ¿verdad? A ver cómo es. 6 entre 3, 2 por 1, 2, más 1 entre 6. Sí, está bien. Entonces esto es igual a 1/2. O sea, la conductancia total es igual a 0.5 Siemens. Y de aquí es muy fácil, la resistencia total, entonces será el inverso de la conductancia total. Entonces esto es igual a 1 entre 0.5 y esto es igual entonces a 2 ohmios.
Ok, problema 3.2. Determine la variación de la conductancia y de la resistencia totales del circuito del problema anterior si se le agrega un resistor en paralelo de 10 ohmios. Bueno, entonces, de ahí muy simple, nos están diciendo, bueno, ¿cómo se comporta el circuito anterior si le ponemos un resistor o una carga más de 10 ohmios, ¿verdad? Entonces, la conductancia total teníamos que era 0.5 Siemens y ahora nos están diciendo le vamos a poner otro conductor en paralelo, una resistencia, entonces más 1 sobre 10. Entonces esto da 0.6 Siemens. Y de aquí la resistencia total se disminuye en 1. O sea, se disminuye a 1.666 ohmios. Bien, problema 3.3. Determine la resistencia total para la red de la figura. Ok, entonces a veces nos pueden dar figuras raras o como quieran, ¿verdad? Pero el punto es que entendamos que están en paralelo. Entonces digamos que aquí viene la línea, llega un nodo. Y de este nodo parte una resistencia para acá, parte otra resistencia para acá y parte otra resistencia para acá. Y aquí tenemos la otra línea. Y aquí están conectadas. Entonces me dicen que aquí tengo este circuito, ve una resistencia total para allá. Entonces aquí tengo 2 ohmios, R1. Aquí tengo R2 de 4 ohmios. Y aquí tengo R3 de 5 ohmios. Entonces, bueno, lo primero que debemos hacer si nos sentimos mal con este circuito es escribirlo o redibujarlo. Entonces, este circuito lo podemos redibujar para entender bien como tres resistencias en paralelo. R1, R2 y R3. Es exactamente lo mismo. Entonces aquí vamos a ver la misma resistencia total. Aquí tenemos R1 de 2 ohmios. Aquí tenemos R2 de 4 ohmios. Y aquí tenemos R3 de 5 ohmios. Bueno, y entonces ya sabemos que nos están pidiendo la resistencia total para este circuito. Entonces, esto implica que 1 entre RT es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2
más 1 entre R3. Sustituimos valores y entonces esto nos da 1/2 más 1/4 y más 1/5. Todas las unidades están en ohmios, entonces no hay ningún problema con las unidades. Entonces esto es igual, el denominador común de 2, 4 y 5 es 20, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 20 abajo, 20 entre 2, 10 por 1, 10. 20 entre 4, 5 por 1, 5. 20 entre 5, 4 por 1, 4. Entonces esto da 19 sobre 20, que es 0.95. Ustedes lo revisan, por favor, con las calculadoras. Entonces, el inverso es la resistencia total. Entonces, esto implica que R total es igual al inverso de eso, que es 1.052 ohmios. Bien. Problema 3.4. A. Determine la resistencia total del circuito de la figura A. Y B. Determine la resistencia total del circuito de la figura B. Entonces, en la figura A, lo que tenemos es una terminal, un nodo y 3 resistencias. Que van a otro nodo. Y aquí viene la línea. Entonces, en esta figura, aquí estamos viendo una resistencia total. Aquí tenemos R1 de 12 ohmios. Aquí tenemos R2 de 12 ohmios. Y aquí tenemos R3 de 12 ohmios. Y aquí tenemos el nodo A y el nodo B. Esa es la figura A. Y la figura B, lo que tenemos es línea, resistencia, línea, línea, resistencia, nodo, resistencia, línea, resistencia o carga, línea, 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 conexión y cerramos el circuito. Y entonces aquí en este circuito lo que tenemos es que se está viendo también una resistencia total. Y aquí tengo R1, que es de 2 ohmios.
Aquí tenemos R2, que es de 2 ohmios. Aquí tenemos R3, que es de 2 ohmios. Y aquí tenemos R4, que es de 2 ohmios. Entonces ahí tenemos las dos figuras, las dos redes, la red A y la red B. Ok, les doy 3 minutos para que lo hagan, a ver cómo les va.
Ok. María Paula, le logró dar. Profe, en eso estaba, es que tenía que copiar algo porque se me cayó el internet hace un momento. Ah, ya. Lo siento. Bueno, a ver, ¿quién más? Mario Enrique, Ah, profe, ¿le dio? sí, me dio 4 Omnius. En la A, Ajá, sí, está correcto. ¿Y la B? y la vela estaba haciendo. Bueno, es que tenía una ovilla por ese circuito así, con esas resistencias así, pero no sé si se trabajará igual. Ok, bueno, vamos a hacerlo entonces. Ok, Esto que está aquí, en la figura A, nos damos cuenta que primero las resistencias son iguales, 12, 12 y 12. Entonces, vean qué fácil. La resistencia total es igual a R entre N. Ahí lo habíamos visto en la parte teórica. Entonces, esto es 12 entre 3, porque son iguales, ¿verdad? Igual a 4 ohmios. Listo, esta es la parte A. Y la parte B, ¿qué es lo que pasa? Que nos tratan de engañar aquí con esto, pero hemos hablado de que nosotros usamos conductores ideales que no tienen resistencia. Entonces, este nodo de acá es el mismo que este nodo de acá. Entonces, todas las resistencias están en paralelo. Esta, con esta, y con esta, y con esta. Y este nodo de acá es el mismo nodo de acá. Entonces, este voltaje aquí es el mismo en el nodo de arriba que en el nodo de abajo. Y este voltaje de aquí también. Entonces, el voltaje de este conductor con respecto a este es constante y están en paralelo las cuatro. Y las cuatro son iguales. Entonces, para la parte B usamos lo mismo. RT igual a cada una de las resistencias entre N. Y entonces esto es igual, hacemos esto y esto da 0.5 ohmios. ¿Ok? ¿Todo el mundo de acuerdo? sí, profe. Bueno, problema 4.4. No, ¿cómo es? Problema 3.4. 3.4, 3.5. No, perdón, 3.4, sí, 3.5. Determine la resistencia total del circuito de la figura. Entonces, el circuito que tenemos es este. Terminal, resistencia y otra resistencia en paralelo. Y terminal y cerramos el circuito. Entonces, aquí estamos viendo una conductancia total GT y una resistencia total RT. Aquí tenemos R1, que es de 3 ohmios, y aquí tenemos R2, que es de 6 ohmios. A ver, 2 minutos para que lo hagan. Pueden usar, por ejemplo, estas ecuaciones que vimos, ¿verdad? RT con 2 resistencias y RT con 3 resistencias. Bueno, este tiene 2.
A ver, Melissa Chávez, ¿cómo le dio? Profe, la verdad no estoy muy segura todavía. Apenas me estaba terminando de copiar para ver cómo lo hacía. Bueno, le doy un par de minutos más. Dele. Profe, ahí se aplicaría, digamos, como la misma fórmula de la anterior. Sí, Algo digamos, yo parecido. no, porque las resistencias son distintas, Melissa. No puede usar esta misma fórmula porque esto yo lo hice así porque las resistencias son iguales. ¿Ok? Porque el valor era el mismo. Ajá. Exactamente, pero cuando las resistencias son distintas, entonces hay que usar la fórmula general. Ok. Ya, Melissa, ¿le dio? Me estaba guiando con otro ejemplo, profe, pero todavía no tengo el resultado. Ya. Bueno, vea, Melissa, para que vea que para que no se confunda, es realmente muy sencillo. Vea, yo ya lo escribí, la ecuación en la parte teórica. R total es igual a R1 por R2 entre R1 más R2. Esto es cuando son dos resistencias, ¿verdad? Esto se lo escribí aquí en esta parte aquí está, ¿lo ve? En esta parte, en la clase 2, cuando vimos la ecuación total para la conductancia y para la resistencia total. Entonces sustituimos valores y esto nos da 2 ohmios. ¿Estamos claros, Melissa? Sí, profe. Ok. Y me entiende de dónde se sale esta fórmula, Melissa. Eso es muy importante que lo entienda. Sí, profe, sí, ya le entendí. Ok, bueno, pura vida. Gracias. Con mucho gusto. Sebastián, ¿estamos de acuerdo? Sí, a mí también me dio 2. Ok. Emanuel, De acuerdo, profe. bueno, muy bien. Sigamos entonces. Entonces dice problema 3.6. Dice, determine la resistencia total del circuito de la figura por 2 métodos. Ok, nos están pidiendo 2 métodos, entonces vamos a ver qué es lo que significan. Entonces, el circuito de la figura es este. Entonces tenemos una terminal, un conductor, una resistencia al final, un conductor y una terminal.
Y aquí tenemos otras dos resistencias. Entonces, aquí tenemos que el circuito ve una resistencia total desde aquí. Aquí estamos R1 de 2 ohmios, R2 de 4 ohmios y R3 de 5 ohmios. Entonces, para empezar, vemos que las resistencias son todas distintas, ¿verdad? Entonces, no podemos usar la fórmula de aquel problema, ¿verdad? Entonces usamos el método general. Y entonces con el método general me dice que lo resuelva por dos métodos. Bueno, uno de los métodos que voy a usar es hacerlo por parejas. Entonces, la resistencia, primero voy a hacer la resistencia total de este, que me va a dar una resistencia total 1. Y después la de este con este me va a dar una resistencia total 2. ¿Ok? Entonces, esto implica que la resistencia total 1, la primera, es los 2 ohmios que están en paralelo con los 4 ohmios. Este símbolo de 2 rayitas significa paralelo. Entonces, esto es igual, ¿verdad? R1 por R2 entre la suma de las resistencias, ¿verdad? Entonces esto es 2 por 4, todo está en ohmios, entonces no hay ningún problema, entre ohmios, 2 más 4. Y entonces la primera resistencia da 1.33 ohmios. Esta es RT1. Entonces ahora calculo RT2. Entonces esto implica ahora RT2 es igual a la que ya calculamos, RT1, que está en paralelo con la de 5 ohmios. ¿Verdad? Entonces esto es igual a 1.33, que es RT1 por 5 entre 1.33 más 5. Entonces RT2, que es la respuesta, es 1.0527 ohmios. Esa es la resistencia total que ve el circuito, ¿verdad? Y este es el primer método. ¿Ok? Entonces podemos hacerlo así. Primer método. Ir haciéndolas en paralelo de 2 en 2. Y el segundo método es aplicar la ecuación que ya vimos, ¿verdad? Entonces, R total es igual a R1 por R2 por R3 entre R2 por R3 más R1 por R3 más R1 por R2. Entonces, la resistencia total es 2 ohmios por 4 ohmios por 5 ohmios entre 4 por 5 más 2 por 5 más 2 por 4. Y esto nos da exactamente lo mismo, 1.0527 ohmios. Mario Enrique, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. Ok, Pedro Luis.
De acuerdo, profe. Ok, María Jimena. Todo claro, profe. Bueno. Emma María. Todo claro, profe. Bueno. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta extra? ¿Algún comentario? ¿O algo que le suene ahí en la cabeza que tiene todavía duda? Nadie con dudas. Bueno. Entonces, nos vemos mañana por este mismo medio a las 10 de la mañana, ¿verdad? Ahí programo yo mediación y ahí voy a tratar de ponerlo al día todo hoy. Es que tengo que ir al taller, pero y antes de que cierren para ver qué es todo lo que tiene y bueno, nos vemos entonces mañana, ¿ok? Gracias, profe. Listo, profe, nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Ok, Todo bien. pura vida. Profe. Bueno, Luego. nos vemos.